Uno de los grandes problemas del pensamiento filosófico es su elevación hacia temas poco concretos. Al menos es lo que autores calificados como Carlos Marx han dicho refiriéndose a lo que él llama filosofía especulativa. Este problema ya había sido analizado por pensadores anteriores a Marx. Sin embargo, muy pocos se aventuraban a solucionar verdaderamente la contradicción que parecía inevitable a la filosofía. ¿Cómo abarcar el estudio de la totalidad de los fenómenos, estudiando sus leyes más generales, cuyo conocimiento parece necesario para entender el desarrollo de todos los fenómenos, sin que por esto podamos dejar de lado el análisis de los fenómenos concretos? Puesta así la contradicción entre las leyes universales y los objetos específicos, pareciera que la única salida es priorizar una en pro de la otra. Sin embargo, la cosa no es tan sencilla. El desarrollo del pensamiento, desde que la filosofía nace como tal, ha intentado resolver esta contradicción. Ya Aristóteles trataba este problema en su famoso libro titulado Metafísica. En dicho libro, el pensador intentaba descubrir las primeras causas y los primeros principios que hacen que las cosas existan y, por otro lado, que hacen que las cosas se muevan. Es decir, lejos de que la metafísica trate de un más allá de lo físico en sentido religioso, debería ayudarnos para una interpretación de lo que hay acá, de los fenómenos concretos de nuestra realidad. Esta contradicción no es tan fácil de resolver. Parte de la tradición filosófica la ha resuelto en favor del pensamiento especulativo, hablando cada vez más de cosas más abstractas y universales, entendiendo que la universalidad y las leyes generales que hablan sobre todas las cosas sin necesidad de hablar de cosas particulares, y que por lo tanto este es el verdadero propósito del pensamiento filosófico. Aún así, grandes pensadores, como en el caso de Hegel, estudiaron a profundidad esta contradicción entre el conocimiento de las causas generales, abstractas, y de los problemas particulares para poder brindar herramientas más certeras en el estudio de la realidad. Para Hegel, lo más abstracto, lo más universal, es siempre lo más simple, y al moverse siempre en un plano muy amplio, es imposible que no diga algo de verdadero. Pero el pensamiento científico solo se va constituyendo al superar ese primer acercamiento abstracto, superación que le permite afilar su conocimiento de los fenómenos concretos. Sin embargo, es posible que algo tan concreto y palpable sea considerado desde otra perspectiva abstracto. En la fenomenología del espíritu, Hegel explica este problema con un árbol. Puede hacerse referencia a un árbol concreto en un espacio y en un tiempo bien definidos, pero ese árbol visto desde otra perspectiva nos dice cosas distintas. Podríamos llenar de concretud al fenómeno general árbol y analizar qué tipo de árbol es, cómo son sus hojas, cuál es el fin para el que está siendo utilizado el árbol, etc. Todo esto nos dará un conocimiento cada vez más exacto del problema que queramos analizar. Esto nos dice que cualquier cosa, por sencilla que parezca, es susceptible de ser estudiada con un grado de profundidad en el que descubramos con mayor exactitud qué es aquello que interesa a nuestro conocimiento. En otras palabras, la abstracción de las cosas es un acercamiento a la verdad, pero si lo que queremos es un conocimiento científico y por lo tanto más cercano a la verdad de cómo funciona o qué es aquello que queremos conocer, lo que debemos hacer es llenar de un estudio concreto con la mayor cantidad de determinaciones a nuestro objeto de estudio. De esta forma, el plano de lo abstracto siempre será impreciso y poco útil para tomar decisiones trascendentes a la hora de querer transformar o manipular la realidad. Cientos de años, podríamos decir miles incluso, de desarrollo de estos problemas no importan dentro de la política actual mexicana. Si se sigue usando el discurso abstracto para dictar sentencias que nunca se comprueban, en donde no solamente no hay explicación profunda y científica de las afirmaciones del gobierno federal, sino que se utiliza un discurso siempre ideológico, es decir, a conveniencia de los intereses de los que están en el poder
poder en este momento. Es claro que a 3 años de gobierno se miente sin pena, que a falta de resultados se sigue utilizando el discurso ambiguo que no puede no decir algo de verdad sobre los problemas de México. El mal de la corrupción sigue siendo el gran problema para el gobierno federal y nadie puede negar que en efecto sea un problema para todos los mexicanos. Pero el estudio científico y concreto del problema debería llevarnos a preguntarnos sobre el verdadero origen de la corrupción, para encontrar una manera correcta de atacarlo. Dicho estudio concreto nos ayudaría, además, a sacar las conclusiones pertinentes sobre nuestra práctica política. Si, una vez pasado un tiempo prudente, no hay resultados palpables en torno al problema que queríamos atacar, querrá decir que dentro de las relaciones que habíamos encontrado hay algo que no habíamos visto o que no habíamos valorado y será el momento de corregir nuestro análisis. Cosa similar podemos ver con todos los grandes problemas recientes y antiguos que el gobierno no ha podido resolver. Sobre la pandemia dicen que vamos bien y si no lo piensas así es porque no puedes ver o entender los otros datos que el presidente tiene en su cabeza. Sobre las masacres vamos bien. Se han acabado porque dentro de su definición de masacre solo entran las que vienen de parte del gobierno y el actual asegura que ya no lo hace porque no son iguales a los anteriores. Con todo esto debemos aceptar que se trata solamente de un discurso a modo que apela a mantener poco informadas y educadas a las masas para poder manipularlas de mejor manera. Cada uno de los discursos del presidente es un insulto a la inteligencia popular y el intento de educarla y organizarla, la mayor muestra de que verdaderamente se aprecia a los desprotegidos de este país. Solamente así, con organización y educación del pueblo, es que se puede aspirar a remediar la raíz de los problemas más sentidos por las y los mexicanos.